Hola, buenas tardes a todos los hospitales comunitarios, básicos comunitarios que nos siguen. Vamos a hablar en este día sobre un tema importante de trauma y ortopedia. Está con nosotros el doctor Jesús Zárate Lagunas, quien es ortopedista traumatólogo. Hablaremos sobre osteocondropatías, sabiendo que la osteocondritis es una enfermedad que destruye el tejido óseo en las epífisis, lo que afecta el crecimiento de los huesos. Esto nos lo va a ampliar el doctor Jesús Zárate Lagunas al hablar de este tipo de padecimientos que lo ha titulado osteocondropatías. Doctor, bienvenido una vez más a Telemedicina, a su casa. Gracias, para que aborde el tema. Adelante. Bueno, pues realmente este es un tema que a lo mejor por el nombre no se logra identificar muy bien, pero hay muchos problemas que realmente la gente piensa que no son tan comunes. Entonces, dentro de la sinonimia tenemos que la osteocondropatía también se denomina osteocondrosis, osteocondritis del crecimiento, es decir, la gente piensa que el crecimiento duele y no es así. Ahorita vamos a ver cómo cuando hay algún problema a nivel de los núcleos de crecimiento va a condicionar un dolor, pero por una lesión propia de ese núcleo de crecimiento. Entonces también se conoce como osteonecrosis aséptica juvenil, es decir, estamos hablando de una etapa de la primera y la segunda década de la vida en donde se presenta ese tipo de problemas. Principalmente entonces en la infancia, la adolescencia, sobre los núcleos epifisiarios, el núcleo de crecimiento de los huesos largos, o bien en los núcleos secundarios de los huesos planos y cortos y en las apófisis. En cualquiera de ellas son susceptibles a presentar ese tipo de problemas. Tenemos que hacer una breve introducción en relación al cartílago de crecimiento o cartílago de conjunción, que también se conoce, y vemos en la imagen, la primera imagen, el dibujo, aquí está representado lo que es el núcleo de crecimiento. En esta radiografía igual se observa el núcleo de crecimiento, pero bueno, aquí ya tenemos una lesión muy seria a nivel de lo que es el núcleo de crecimiento por un deslizamiento de la epífisis. En ese caso nosotros tenemos que los huesos largos se va a originar principalmente de los centros de osificación epifisiarios, es decir, de los que están en las puntas de los huesos largos, y ahí va a haber una placa o disco cartilaginoso transversal, que es propiamente el disco epifisiario, y que va a persistir como tal hasta que se completa el crecimiento longitudinal de los huesos. Es decir, una vez que se termina el crecimiento, este espacio se fusiona y desaparece y queda un solo hueso ya compacto como tal en la vida adulta. Entonces el cartílago de crecimiento es completamente sustituido por el hueso. De hecho, esta es una zona de debilidad ósea donde es susceptible a presentar múltiples alteraciones como fracturas, como vemos ahorita, inflamaciones, necrosis de esta parte, que nos va a condicionar una patología. Entonces, dentro de lo que es el estudio histopatológico de la fisis, esta placa adopta una estructura estratificada, tiene columnas celulares. Nosotros podemos ver en un corte longitudinal del hueso largo 4 zonas principales. Lo que es la zona de crecimiento, que es la más superficial, la zona de maduración, la de transformación y por último la de remodelación. Entonces todas estas zonas son susceptibles a presentar algún problema durante el crecimiento, que es lo que nos ocupa ahorita tratar. Entonces nosotros tenemos que el crecimiento pues es un momento dado del desarrollo del ser humano que va a agotar la capacidad de reproducción de las células germinales, y las metáfisis se unen a la epífisis y progresa la invasión vascular y el cartílago de crecimiento se cierra. Nosotros tenemos para poder determinar cuánto le falta por crecer a un paciente, lo que es la escala de Richter. Nosotros tenemos una valoración de 1 a 4 para saber si el paciente ya dejó de crecer cuando ya está en etapa 5.
Sí, entonces nosotros vamos a tomar una placa radiográfica AP en un adolescente para determinar si todavía le falta por crecer o ya su crecimiento longitudinal ha terminado completamente. Y ahora, ¿cuáles son los factores de crecimiento? Pues principalmente los estímulos o los estimulantes o inhibidores de la actividad de cartílago de crecimiento o fisis y su asincronismo en la razón de las diferentes proporciones que tiene el cuerpo humano en sus distintos segmentos. Una persona normal va a presentar un crecimiento longitudinal, principalmente a expensas, en este caso en la primera imagen, del húmero. En la fisis proximal en un 80% va a crecer, un 20% la discal. A nivel del radio, el crecimiento longitudinal más importante es en la fisis discal, con un 40%, un 50% en la proximal. En relación al radio, el 75-80% a nivel distal, lo que es el proximal del radio, un 20%. En relación al fémur, tenemos que el crecimiento longitudinal proximal es de un 30%, distal es un 70%, y a nivel de lo que es la tibia, el proximal es 27% y distal es 18%, y 55% es a nivel del peroné proximal y distal 45%. Entonces, estos núcleos de crecimiento van observándose en un alargamiento importante durante la etapa de crecimiento rápido. Entonces, tenemos brotes de crecimiento en la adolescencia, principalmente en las niñas en forma más temprana, de 10 a 12 años. Generalmente es una etapa muy evolutiva rápida, de 2 años, y en los varones de 12 a 14 años es cuando alcanza su crecimiento rápido. Entre los 4 años y la madurez del fémur crece aproximadamente 2 centímetros por año y la tibia 1.6 centímetros por año. También es importante determinar la edad esquelética, que ya comentábamos en relación a la escala de Richter. También se puede determinar tomando una radiografía en la mano, en la muñeca, con los datos del Atlas de estándar de Greulich y Pyle, que basan sus estudios desde el nacimiento hasta los 18 años. O bien los gráficos de Green y Angus, realmente son muy útiles esas tablas para poder nosotros informar a los papás de lo que está pasando con el niño, si tiene algún problema o su crecimiento se considera normal. Mucho tiene que ver la genética en todo esto, la herencia, pues, ¿no? Hay gente que el papá y mamá son chaparritos y quieren que sus hijos sean muy altos, y pues eso no se puede, pues, ¿no? Porque la genética ahí actúa directamente. Entonces, es importante siempre basarnos en estos estudios radiográficos para entender qué cosa es lo que está pasando con el crecimiento normal. Como les comentaba, el crecimiento normal no duele, entonces cuando hay un dolor hay que buscar qué cosa es lo que está causando ese dolor. Entonces, dentro de la etiología de las osteocondropatías, pues no está bien establecida, se ha atribuido a diversos factores, por ejemplo traumático, un trauma directo o microtraumatismo por un ejercicio repetitivo, sobre todo a nivel de los puntos de inserción tendinosa, que vamos a ver en específico. También hay trastornos endocrinos relacionados con el crecimiento, ya enfermedades propias como tal, causas infecciosas, etc. Entonces, principalmente el origen isquémico, que es la necrosis vascular provocada por una embolia o una trombosis, es la que más comúnmente se acepta. Entonces, normalmente cuando nosotros vemos una necrosis nos estamos refiriendo generalmente como ejemplo a lo que es la cabeza femoral, porque es la que más se ha prestado a su estudio. Entonces, tenemos enfermedades propias, por ejemplo, de la cabeza femoral, donde las arterias a nivel del cuello presenta una trombosis o una embolia, o por un accidente, por una luxación, por un trauma, va a dejar de haber circulación a nivel de la cabeza femoral. Esto condiciona a una necrosis, finalmente un periodo de reossificación que nos va a dar una secuela como una coxa plana, por ejemplo. Entonces, durante todo este tiempo en el estudio, los diversos investigadores han encontrado lesiones propias entonces en el cartílago de crecimiento, y pues nosotros los recordamos con el nombre propio de ellos.
En 1924 Friedrich localizó una osteocondritis a nivel de lo que es el esternón. Scheuermann lo localizó a nivel de la columna en 1921, que son los más ejemplificativos. Leckalve-Perkins en 1909, en 1910 y Wallström, estos tres autores diferentes lo describieron en cada quien en una etapa diferente, y por eso se denomina de esa forma. Kohler describió una osteocondritis a nivel de lo que es el cóndilo externo femoral. Osgood-Schlatter, que es una de las enfermedades más comunes que nosotros encontramos en 1903, la describió por una epifisitis a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Kohler a nivel de lo que es el escafoides tarsiano. Freiberg, lo que es la cabeza de los metatarsianos. y así Fanner, lo que es a nivel del olecrano. En fin, diversos autores que durante todo este tiempo han estado describiendo estas características que presentan estos huesos. Entonces, dentro de las localizaciones más frecuentes tenemos la enfermedad de Leckalve-Perkins, que por sí misma es un tratado, nosotros vamos a tratar de resumirlo brevemente, pero realmente es una enfermedad muy importante que se ha estudiado durante mucho tiempo, y desde 1910 estos tres autores la describieron. Y la describieron como un trastorno general del cartílago epifisiario, principalmente del fémur proximal, debido a una precaria vascularización, es decir, había una necrosis avascular de ese hueso. Entonces, sin poderse demostrar las causas de obstrucción vascular, vemos los resultados que condicionan este problema. Se dice que hay un factor genético como causa de los trastornos vasculares embólicos. Traumatismos sí también pueden condicionar esta necrosis, infecciones, metabolismos. Por eso es importante siempre hacer una buena historia clínica para determinar qué es lo que le está pasando al paciente. Con Yesny en 1926 y Croek en 1956 demostraron la obstrucción de la arteria circunfleja posterior, que es la causal de la necrosis de la cabeza y del cuello femoral. Entonces, propiamente en la enfermedad de Leckalve-Perkins se ha informado una evidencia de trombofilia e incluso hipofibrinolisis secundaria con deficiencia de la proteína C y S. Esta es una enfermedad autolimitada con tendencia espontánea a la curación, es decir, una vez que pasa el periodo de necrosis y evoluciona a su reosificación, pues, y se cierra el núcleo de crecimiento, pues termina el problema. El detalle se relaciona a las secuelas que va a dejar este problema cuando no se diagnostica a tiempo. El tratamiento, como vemos, es médico, como único objetivo disminuir las secuelas que puedan ocasionar. Se presenta en uno de cada 1500 niños, o sea que realmente sí es frecuente, más en varones en proporción de 6:1, de entre 3 a 13 años, principalmente la primera década e inicios de la segunda, con pico máximo de 6 años a 8 años. El 15% cuando se presenta en una carrera es probable que exista en las dos, en un periodo de 6 a 12 meses de diferencia. Entonces, cuando vemos un niño con un dolor a nivel de la cadera, de la ingle, con claudicación, indicación de la función, el periodo de crecimiento, tenemos que tomarle una radiografía para ver qué cosa es lo que está pasando. ¿Sí? No vamos a hablar aquí ahorita en relación a los tratamientos porque sería extenderse demasiado. Ahora tenemos otro tipo de localización epifisiaria, como la enfermedad de Freiberg o Kohler-2, que en 1913 demostraron una necrosis de la cabeza del segundo metatarsiano. Es decir, esto vieron ellos que era más frecuente en las mujeres de entre 10 a 17 años, y estos pacientes presentaban dolor en el antepié, sobre todo al estar mucho tiempo parados sobre la cabeza del segundo y el tercer metatarsiano, y que aumenta con el apoyo, es decir, la posición de puntas pues va a generar más dolor. Durante la exploración física nosotros podemos palpar un engrosamiento irregular a nivel de la articulación metatarso-falángica, y la movilización de estos dedos provoca dolor.
nosotros vamos y tomamos una placa inicial, una dorsoplancaria oblicua, y vamos a encontrar un contorno borroso de la cabeza del metatarsiano a nivel de lo que es la fisis, y posteriormente se va a observar la irregularidad de la epífisis con destrucción progresiva. Va a haber también un aplanamiento y fragmentación, así como alteración de la superficie articular, porque esto es principalmente epifisiaria el problema, haciéndose que el primer metatarsiano sea más corto que los demás. Cuando nosotros hablamos de crecimiento pues entre 10 a 17 años en mujeres, sabemos que el periodo de crecimiento rápido es de 10 a 12 años. Pues si se presenta en forma muy temprana, es decir, a los 10 años, pues el crecimiento se va a evidenciar. Cuando ya está cerca del cierre del núcleo de crecimiento, probablemente no se evidencie mucho el crecimiento en esa parte, pero sí la deformidad residual que va a presentar este paciente. Otras localizaciones, por ejemplo, en huesos planos y cortos, tenemos la enfermedad de Kohler 1, también frecuente. Esta la describieron en 1908. Vieron que era más frecuente en varones de 3 a 10 años, principalmente bilateral, con una necrosis ósea principalmente ya estudiada a fondo, que vieron con la eclodología, con un dolor localizado siempre clínicamente, con una claudicación de la marcha, y los movimientos del pie provocan dolor, principalmente en el medio pie, y evoluciona por periodos en aproximadamente 1 a 2 años, que es el periodo de crecimiento rápido, se cura clínica y radiográficamente. O sea, todos estos tipos de enfermedades se curan una vez que se fusiona el núcleo de crecimiento. Nosotros tomamos igual una dorsoplancaria oblicua del pie, o de ambos pies, y vamos a ver el escafoides con mayor densidad, como vemos aquí en la imagen. Claro, ese es un dibujo, pero bueno, a nivel de la radiografía se va a ver una sombra blanca y con una forma de lenquilla biconvexa, y posteriormente fragmentación irregular que termina con la restitución ósea. Se restablece la circulación y vuelve a aparecer el hueso, pero volvemos a repetir, de acuerdo al tratamiento, si presenta o no secuelas. Entonces el tratamiento va a ser reposo, principalmente con un soporte plantar, o incluso podemos colocar un yeso cuando el dolor es muy intenso en los pacientes. Obviamente no va a caminar el paciente durante 1 a 2 años, dependiendo de la edad de presentación. Dentro de las localizaciones apofisiarias, la enfermedad de Osgood-Schlatter es la más frecuente, la más común, y la que más síntomas hace que los papás nos lleven a los niños. Esta osteocondritis como tal, de la curiosidad anterior de la tibia, fue descrita en 1903 y fue descrita como una fractura parcelar. Entonces, nosotros vemos al niño, joven, adolescente, con una tendinitis del tendón rotuliano, y vemos en la radiografía calcificaciones heterotópicas a nivel de la inserción de la tibia, y que esto va a provocar, es provocado por el estiramiento excesivo del tubérculo tibial. El tubérculo tibial es la inserción del tendón rotuliano que viene de la rótula, o válgase la redundancia, a nivel del tubérculo anterior, y pues este es uno de los tendones más fuertes del cuerpo. Por lo tanto, cuando el joven empieza a saltar, corre, brinca, sube o baja escaleras, se tracciona. Entonces eso va condicionando una fractura como tal por arrancamiento de la inserción del tendón rotuliano, y entonces el paciente va a presentar dolor, una tumefacción localizada en la tuberosidad anterior de la tibia. Puede haber un antecedente traumático o uso excesivo de la rodilla por salto, y entonces nosotros vamos a percutir el tendón, la tuberosidad anterior de la tibia, y vamos a provocar dolor, y sobre todo se aumenta con los movimientos de extensión de la rodilla. Puede ser tal la fuerza del tendón rotuliano que arranque todo lo que es la inserción, y entonces vamos a tener signos más localizados, inflamatorios, pero que son extraarticulares. Nosotros vamos a solicitar una radiografía lateral de las rodillas,
y entonces vamos a encontrar un aumento de la necesidad y una prominencia irregular de la tuberosidad seguida de una fragmentación. Y lo podemos encontrar en cualquier evolución de la necrosis, y esto va a curar en forma espontánea hasta los 15 años. ¿Y cómo se va a curar? Pues fusionándose la tuberosidad anterior de la tibia, pero puede quedar con una hipertrofia de la tuberosidad, con una bursitis de repetición. Entonces aquí el tratamiento principal es, cuando hay mucho dolor, colocar una calza de yeso en los periodos de dolor intenso. En los casos rebeldes, las perforaciones de la tuberosidad para acelerar un poquito el proceso de consolidación de esa fractura que se está generando. Y obviamente decirle al joven que no debe brincar, que no debe saltar, correr, trotar, porque todo eso puede condicionar un arrancamiento severo que pues nos daría la necesidad de operarlo y colocarle unos tornillos para fijar esa fisis en el lugar que le corresponde, y entonces la convalecencia sería más grave, más aguda y con más dolor. Entonces siempre es importante entonces la revisión clínica del paciente, palparlo, tocarlo, ver si las dos rodillas en su parte anterior están iguales y determinar si es una lesión causada por una osteocondritis, que vuelvo a repetir, esta es una de las más frecuentes que se presentan en los adolescentes. Tenemos otras localizaciones apofisiarias como la enfermedad de Haglund o de Sever, en la cual nosotros vemos una apofisitis del calcáneo en la parte de atrás, igual núcleo de crecimiento, secundario de ossificación en la parte posterior del calcáneo, con un proceso de osteonecrosis que va a provocar dolor. Se presenta en varones de 8 a 15 años. Y aquí tenemos otra inserción tendinosa, lo que es el tendón de Aquiles. Pues el tendón de Aquiles es el que nos permite a nosotros estar de puntas. Entonces el paciente, principalmente cuando adopta esta posición, va a presentar dolor en uno o en ambos talones, y por consiguiente al no lograrlo le puede condicionar una cojera. Nosotros lo revisamos, encontramos una tumefacción o enrojecimiento en la zona de inserción del tendón de Aquiles, lo percutimos y va a despertar dolor. Solicitamos una placa lateral igual del pie y vamos a encontrar una esclerosis o irregular del núcleo de crecimiento o incluso la fragmentación del mismo. Y el tratamiento, pues una vez que cese el periodo de crecimiento rápido, va a curar sin secuelas siempre y cuando el paciente guarde reposo. Incluso podremos ponerle una inmovilización con yeso de acuerdo al dolor que presente, o si es un arrancamiento, pues se tendría que hacer una cirugía igual que en el Orgus Lacker para fijar el fragmento que se haya desprendido. Entonces sí es importante hacer hincapié a los papás que el tratamiento principal es el reposo de la articulación o del hueso que esté afectado. Tenemos otra enfermedad que se conoce como osteocondritis disecante. Aquí vemos una necrosis del hueso subcondral con lesión del cartílago articular que lo cubre y puede desprenderse o enclavarse en la articulación. Entonces principalmente esos fragmentos van a estar a nivel de lo que es la cápsula articular, van a condicionar más problemas porque son fragmentos que están ahí, van a tener efecto de lija y van a despulir por sí mismos más la superficie articular. Esto se presenta más en adolescentes y en adultos jóvenes, varones, y a veces es bilateral. Dentro de esos, Koenig fue uno de los que lo describió y lo encontró en el cóndilo interno femoral y observó que había dolor con episodios de hidratrosis, bloqueos articulares por los ratones intraarticulares, es decir, los fragmentos a nivel de la articulación, y que simula una lesión meniscal. Cuando nosotros encontramos dolor en la cara inferior del cóndilo interno femoral, es el signo de Aschhausen. Entonces aquí vamos a realizar un procedimiento quirúrgico a través de artroscopía para su diagnóstico y tratamiento, con lavado para sacar todos los fragmentos desprendidos y hacer un curetaje y tratar de
que se forme un tejido fibroso en defensa pues de la superficie articular, aunque bueno, la superficie articular jamás se va a regenerar. Nosotros podemos encontrarlo en el cóndilo humeral, y que fue descrita por Fanner, y misma sintomatología, un dolor a nivel de lo que es el cóndilo humeral, es decir, en el codo, con limitación, con desprendimiento de los fragmentos a nivel del codo, una limitación del movimiento, y entonces le tomamos una radiografía AP lateral del cóndilo humeral y encontramos un desprendimiento, un descubrimiento y unos datos de necrosis en esta zona del núcleo de crecimiento. La enfermedad de Scheuermann es una de las enfermedades también frecuentes cuando nosotros vemos un paciente con dorso curvo o lo que es la cifosis. Se va a presentar en adolescentes de 10 a 15 años. Aquí vemos en la gráfica lo que es una columna vertebral sana. Sabemos nosotros que nosotros tenemos unas curvaturas normales, lo que es columna cervical hacia adelante, lo que es dorsal hacia atrás, lumbar hacia adelante y sacrocoxis hacia atrás. Entonces, cuando se aumenta esa curvatura, nosotros estamos viendo la posibilidad, si es un adolescente entre 10 a 15 años, de que pudiera tratarse de una enfermedad de este tipo. Tomamos una radiografía y vamos a ver lesiones de acuñamiento con irregularidades de los plaquillos, tanto superior como inferior, y el ensañamiento anteroposterior de los cuerpos con características de osteonecrosis, igual a nivel de los núcleos de crecimiento. El paciente, ¿qué cosa va a referir? Bueno, pues cansancio y dolor en la zona dorsal. Inicialmente empieza la deformidad y se corrige en forma activa y pasivamente, pero conforme va avanzando la fusión se va endureciendo esa posición y ya no es tan sencillo de corregir. El tratamiento pues es con ejercicios posturales. Le decimos igual que no brinque, que no troque, que no salte, que evite subir o bajar escaleras, cargar cosas pesadas, porque todo eso va a repercutir en la posición de la columna. Y vamos a tratar de hacer elongaciones en un inicio cuando es todavía susceptible a corregirse de esta forma, y bien correctores posteriormente para que adopte una posición pues no tan curva y que mejore la característica de la columna para que no quede con una secuela tan importante. Entonces, la vértebra placa de Calvé está ligada a un granuloma eosinófilo más que a una necrosis. Es otra causa que puede condicionar una enfermedad como estas, de deformidad de la columna. Tenemos otra osteocondritis, que esta se localiza en la muñeca, que se denomina enfermedad de Kienbuck. Esta sí es una verdadera necrosis como tal, es rara por debajo de los 15 años, generalmente antecede un evento traumático. El paciente refiere dolor en la muñeca, que se acentúa con los movimientos y la presión en la cara dorsal sobre el semilunar, que propiamente está más o menos en el tercio medio de la muñeca, doloroso con limitación funcional, y le vamos a solicitar una dorsopalmaria oblicua de la muñeca o una P lateral de la muñeca para ver los huesos propios del carpo. Y entonces en la radiografía vamos a ver una evolución típica de necrosis con condensación, fragmentación y deformidad, y posteriormente reossificación. Todo lo que son los criterios de Catterall vamos a observarlo en diferentes etapas de acuerdo al momento en que encontremos al paciente. El tratamiento, como siempre, es conservador cuando no hay muchos síntomas, principalmente dolor, y quirúrgico en casos avanzados, es decir, nosotros tendríamos la necesidad de extirpar el hueso, colocar una prótesis o bien fijar esa porción del carpo realizando una artrodesis para que no quede con tanta secuela. Claro que la secuela va a ser la limitación del movimiento. Entonces, pues son enfermedades propias, son enfermedades comunes, más comunes de lo que imaginamos, y que tenemos que estar muy atentos para no pasar por alto estas enfermedades,
porque tratar las secuelas es más complicado. Ahí está el tema, también bastante completo. El tratamiento, pues, y cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el tratamiento, se pueden dirigir a nosotros, a nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca, y nosotros consultaremos al doctor Jesús Aratela Unas, traumatólogo ortopedista, que está con nosotros colaborando con estos temas. Pues agradecemos su presencia a los hospitales básicos comunitarios que estuvieron con nosotros y doctor, también muchas gracias por su amable, colaboración. Claro que sí. Y seguimos en contacto. ¿Cómo no? Y solamente le decimos hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.